Hola amigos y bienvenidos una vez más a su canal El Mundo de Gallo. El día de hoy vamos a darle continuidad al último video, Schopenhauer, el pesimista. Por lo que este video se llama Schopenhauer, el pesimista, segunda etapa. En el video anterior analizamos o vimos un poquito la vida de Schopenhauer, alemán, nacido a finales de los 1700, un hombre con un carácter muy particular, un carácter fuerte, muy negativo en su forma de pensar, muy criticado por ser tan pesimista, pero es que también de alguna forma el ser pesimista trae sus buenas cosas. Por ejemplo, un pensador contemporáneo hindú llamado Sadhguru dice que el pesimista por lo general está mejor preparado para enfrentar las cosas de la vida que el que es positivista y que cree que todo le va a salir bien. Hoy quisiera profundizar en la esencia de la teoría de Schopenhauer, en la esencia de la filosofía de Schopenhauer. Schopenhauer creía, y entre sus escritos y sus ensayos podemos deducir que Schopenhauer pensaba, creía, sentía que en el mundo hay como una energía a la cual él eventualmente llamaría la voluntad. Y la voluntad es lo que hace que las nubes se muevan, que los árboles crezcan, que las flores nazcan, se desarrollen, se vuelvan frondosas, hermosas, y conforme esta voluntad las va abandonando, pues esta energía las va abandonando, se van marchitando. De igual forma ocurre con la especie humana y también con cualquier especie sobre la faz de la tierra. Esta voluntad, esta energía interna, dice Schopenhauer, no es buena ni mala, sino que simplemente se le es dada al hombre, está dentro de él y es lo que lo lleva a él a tener ímpetu, a tener fuerza, a tener energía, a tener deseo de realizar diferentes acciones. Ahora, si esta energía el hombre no es consciente de que la tiene y es aprovechada por el ego que el hombre tiene, pues este ímpetu, esta energía, esta fuerza natural que el universo, que la naturaleza le ha dado, podría ser mal utilizada. Podría ser utilizada para alcanzar objetivos negativos, más en prejuicio del hombre que en beneficio de él. Y es que la voluntad, esta energía interna, según Schopenhauer, es como la gasolina que mueve al hombre. Cuando una persona pues deja este mundo y vemos su cuerpo, pues básicamente lo que vemos es un cuerpo sin voluntad, un cuerpo sin energía. La voluntad en sí misma no es buena ni mala, dice Schopenhauer, pero lo que hagas con ella sí tiene consecuencias positivas o negativas. El ímpetu, el brío, te puede llevar incluso a cometer una acción que te dañe. Por ejemplo, muchos hombres o mujeres tienen mucha energía dentro de sí, mucha fortaleza, mucho ímpetu, y quizás esto los lleva a realizar deportes extremos, a escalar grandes montañas y constantemente a poner su vida en riesgo con tal de sentir adrenalina o demostrarse a sí mismos o a otros que pueden hacer una u otra cosa. Y al exponer sus vidas, pues podríamos decir que tal vez no están valorando lo más preciado, que es en sí el poder estar vivos. Con esto no quiero criticar o decir que quienes practican deportes extremos pues cometen un error, pero es que tenemos que aprender a valorar la vida. Nosotros como seres humanos, cuando manejamos animales de granja, por ejemplo un toro que tiene mucho ímpetu, que tiene mucha energía, lo que hacemos es mezclarlo con vacas. Y este ímpetu de alguna forma se le disipa, ya el toro ya no quiere saltarse cercas, ya el toro ya no quiere andar embistiendo a su amo, sino que lo que quiere es andar ahí con las vacas. Cuando por ejemplo un perro es muy bravo, yo he escuchado historias de que cuando ladrones han querido meterse a propiedades y hay perros guardianes, en algunas ocasiones lo que hacen es llevar perras en celo y los perros se distraen, se les baja ese ímpetu, esa bravura,
y entonces los ladrones se aprovechan. Podríamos pensar que al ser humano como especie, si hay mucho ímpetu dentro de él, pues también se nos han puesto al lado damiselas hermosas que quizás de alguna forma nos distraen o hacen que gastemos nuestro ímpetu, nuestra energía más en ellas y tal vez no tanto en la realización física, espiritual, mental que pueda tener un hombre. Pero es que dice Schopenhauer que nosotros tenemos que aprender a controlar esta energía. Nosotros tenemos que conocer esta energía, nosotros tenemos que saber cómo manejarla, porque simplemente se nos da, pero el uso que se le dé a esta energía depende absolutamente de nosotros. Y dice Schopenhauer, no podemos andar por la vida haciendo todo lo que se nos antoja, que de repente sentimos un gran deseo de comer algo y ok, vas y lo haces y luego vienen las consecuencias, que sentiste un deseo fuertísimo por hacer alguna acción y quizás no razonas adecuadamente, vas y la haces y luego hay consecuencias negativas de esto. La energía, el ímpetu, la gasolina, el motor que nos mueve tiene que ser bien administrado. Dice Schopenhauer que en algunos momentos también tenemos que librarnos de ese ímpetu. Él hace algunas recomendaciones. Por ejemplo, él dice mantenerse haciendo ejercicio. Mantenerse haciendo ejercicio te ayuda a que en ese momento te distraes un poco de tus deseos, de tus pasiones y te dedicas a la salud. El comer bien también. Hay alimentos que incrementan la ansiedad. Los ataques de ansiedad son terribles. Los ataques de ansiedad, por ejemplo, sentir ese sentimiento de muerte simplemente por ignorancia, porque tal vez todo está bien, pero nuestra mente nos está presionando con algo. Por lo que dedicarnos a la salud y hacer ejercicios es una forma también de aprender a controlar esa energía interna. Dice Schopenhauer, la contemplación es importante también, contemplar la naturaleza, contemplar las cosas hermosas, contemplar el arte, escuchar música, música relajante. La música, el otro día escuchaba a un pensador que decía que la música lo que hace es resaltar nuestros sentimientos, es aumentar el sentimiento. Entonces, por lo general, la música que más nos gusta es aquella que resalta un sentimiento que queremos que sea exaltado dentro de nosotros. Entonces, si tú estás estresado y escuchas música fuerte, probablemente te vas a estresar más, y no fuerte de volumen, sino fuerte en su ritmo, en sus tonos. Mientras que si escuchas música pasiva, un piano relajante, un violín relajante, pues esto te va a llevar a sentirte mejor. La contemplación es el apreciar el arte, el escuchar la música. Otra forma de librarnos un poco de esta energía interna tan poderosa que tenemos, que a veces nos lleva a hacer cosas que no queremos, es practicar la caridad. Porque dice Schopenhauer que si somos conscientes de que todos hemos nacido con este ímpetu, con esta energía que estamos aprendiendo a manejar y a controlar, vamos a tenernos más tolerancia los unos con los otros. Así que practicar la caridad es una forma también de controlar este ímpetu. También dice Schopenhauer, tenemos que aprender a ser indiferentes a veces. Con esta ansiedad, con esta energía, con esta fuerza. El hecho de que tú sientas algo no quiere decir que estás autorizado para hacerlo, pero debes de autoadministrarte, autoobservarte, conocerte a ti mismo y administrarte bien para que esta energía interna sea bien utilizada. Por lo que dice Schopenhauer que no está de más de vez en cuando ser indiferentes. Ok, estoy sintiendo algo, quiero hacer algo, tengo mucho ímpetu por hacer algo, pero dice Schopenhauer, puedes evitarte muchos dolores de cabeza si simplemente no lo escuchas, no lo atiendes. El meditar es importantísimo. Cuando meditas, pones tu mente en blanco, tratas de que no hayan pensamientos en ella, escuchas tu propia respiración. Entonces, ese momento de espacio, sin pensamiento, sin ego, sin deseos, sin ansiedad, es un momento que es propio, tuyo. Y durante ese momento te liberas un poco de ese ímpetu, de esa energía que está dentro de nosotros, y se te aclara más la mente y aprendes a observar de lejos esa ansiedad que estás sintiendo.
En otras palabras es básicamente tener autocontrol, aunque sea de forma temporal, porque nadie se puede librar de este ímpetu, de esta energía. Si hablamos religiosamente de este soplo de Dios, ¿ok? Nadie puede de forma continua liberarse de esto, pero sí de forma temporal, de manera que por lo menos tengas un tiempo para respirar y pensar bien lo que estás sintiendo. Dice Schopenhauer que la religión limita mucho nuestra libertad, porque nos dice cómo sentir, cómo pensar. Y es que la mayoría de filósofos y a quienes nos gusta mucho la filosofía, casi siempre vamos a tener encontronazos con la religión. Difícilmente vas a encontrar un filósofo que sea de una religión en particular. Les gusta, la estudian, profundizan en ella, pero no son parte de ella, no pertenecen a ella, no se casan con ella. Para mí personalmente, pues también me sucede. A mí me encanta estudiar las religiones, la historia, conocer a fondo de ellas, porque en todas ellas hay pinceladas de verdad que podemos utilizar. Pero difícilmente puedo yo decir que estoy 100% de acuerdo con alguna de ellas. Dice Schopenhauer que la religión es el bastón de los débiles, es un mal necesario. Y por favor, medita en esta frase: la religión, según Schopenhauer, es el bastón de los débiles. Pero si el débil no tiene ese bastón, pues no va a poder moverse. Entonces, si todavía eres una persona que está apenas conociéndose a sí mismo, desarrollándose espiritualmente, emocionalmente, estudiándose, profundizando en temas que le van a ayudar a madurar desde una perspectiva humana, interna, entonces es bueno tener algo en qué creer, pero lo ideal sería que en algún momento tú encuentres tu propia verdad, tú descubras tu propia verdad, tu propio camino, eso que es útil y necesario, provechoso para ti mismo, nos dice Schopenhauer. Quiero darle algunos ejemplos sin que ustedes piensen que estoy loco, pero simplemente es como para que abramos un poco nuestra mente. ¿Qué tal si les dijera o meditáramos un poco respecto a que la humanidad se encuentra de alguna forma como limitada con un gran domo electromagnético que no le permite salir al espacio? Si al ser humano se le dijera que hay un domo electromagnético que no le permite ir más allá en el espacio, y por favor abramos mucho nuestra mente, no quiero que nos limitemos a pensar lo que la NASA nos ha dicho, lo que vemos en internet, las fotografías del espacio, la información que recibimos en la escuela. Simplemente pensemos un poquito y analicemos. ¿Qué tal si al ser humano se le dijera y se le dijera que esto es la verdad, que el ser humano, el planeta Tierra, más bien, el planeta Tierra tiene un domo electromagnético que no le permite salirse? Pues yo creo que esto llevaría a que el ser humano quiera salirse. ¿Me explico? Pero entonces, pues, por eso no se le dice, para que el ser humano no quiera salirse del domo. ¿Qué tal, y sigamos filosofando un poquito, qué tal si dijésemos que la Tierra no es redonda, sino que la Tierra es plana? Para muchos parecería una locura, pero hay una gran tendencia y se le llaman los tierraplanistas. Y hay estudios profundos que demuestran que la Tierra no es redonda, sino que es plana. Pero si al ser humano se le dijera que la Tierra es plana, entonces el ser humano va a querer llegar hasta los confines de la Antártida y atravesar e ir más allá. Pero si se le dice que la Tierra es redonda, el ser humano no va a sentir ese ímpetu, ese deseo de ir a los extremos de la Tierra, porque simplemente va a mantenerse circulando. Y no tendría sentido que utilice sus energías en ir más allá de las paredes de hielo gigantescas que hay en la Antártida, que de hecho es prohibido accesar a la Antártida. Esto como dato curioso. ¿Qué tal si se nos dijera que en realidad el Sol es más pequeño de lo que nosotros pensamos y que no está tan lejos, sino que está cerca? ¿Y qué tal si se nos dijese que el Sol en realidad no es caliente, sino que transmite luz pero no calor? Y que como prueba de ello, por ejemplo, los picos de las grandes montañas son fríos, no calientes. Entonces, entre más te acercas al Sol, más frío hay. Entre más te alejas de él, más calor hay, por ejemplo, a nivel del mar.
Entonces, si se nos dijesen estas cosas, probablemente nos aventuraríamos a estudiar más sobre el Sol y trataríamos quizás de llegar a él. Si se dijesen todas estas cosas, probablemente el ímpetu, la energía dentro del ser humano buscaría conquistar todos estos límites. Pero pareciera que el granjero o quien sea que creó la especie humana para su aprovechamiento, le gusta meternos estas ideas para que nosotros nos mantengamos limitados en las cosas que podemos hacer. El ser humano tiene mucha capacidad. El ímpetu, esa energía interna de la cual habla Schopenhauer, estoy seguro que es puesta dentro del interior del ser humano por el Dios del principio, por el Dios que creó todo. No solamente por el Dios que creó lo que muchos autores llaman esta granja, refiriéndose al planeta Tierra, sino me refiero al Dios del principio, al creador de todo, el que está por encima de las culturas, de las religiones, de las creencias humanas. Estoy seguro que ese es el que pone el ímpetu, la energía, ese aire, esa fortaleza, ese soplo divino que nos da voluntad para hacer las cosas. Pero nosotros tenemos que aprender a manejarlo, porque así como nosotros controlamos especies, ¿por qué no pensar que a lo mejor nuestra especie es una especie controlada según los intereses de quien está por encima de la cadena alimenticia del ser humano? Muchos de los seres que han sido llamados dioses en la antigüedad, si las analizamos desde la perspectiva histórica, probablemente tenga más sentido decir que son extraterrestres que dioses, pero alguien también tuvo que haberlos creado a ellos. El ímpetu, la voluntad, debemos de administrarla y saberla utilizar de forma adecuada, redireccionar esa energía hacia fines más provechosos. Personalmente, como hombre, ¿quién podría decir que resistirse a las mujeres es algo fácil? Cuando vemos una mujer hermosa, sentimos una reacción en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, etc. Pero no por eso vamos a enfocar todas nuestras energías hacia eso que en ese momento estamos sintiendo, porque si vives en un país como el nuestro, como Costa Rica, en donde hay tantas mujeres hermosas, pues esa energía, ese ímpetu lo sentiríamos cada 10 minutos, porque estamos llenos de mujeres hermosas en Costa Rica. Lo que quiero decir es que pareciera que al ser humano, al hombre, se le ha puesto a su alrededor un sinnúmero de limitaciones o controles para que él no ejerza toda la energía, toda la voluntad de una forma sabia, esa voluntad que tiene dentro de sí. Nadie tiene la receta perfecta para vivir la vida. Cada uno de nosotros somos investigadores, estamos probando, estamos filosofando. Así que lo ideal no sería casarse con una filosofía en particular, sino autoconocernos y buscar nuestra propia verdad, porque recordemos, nadie tiene esa receta perfecta para la vida. La energía, dicen los gnósticos que esa energía interna de la cual hemos sido provistos es para que puedas realizar una obra mayor, una gran obra, una obra espiritual, una obra maestra, para que un día, así como saliste del absoluto, regreses a él con maestría, aportando. Así que ese ímpetu del cual nos habla Schopenhauer, dicen los gnósticos, es para que tú puedas realizar la obra. Ahora, simplemente quiero hacerte una pregunta, tú que me escuchas. ¿Cómo podría el hombre salirse de ese gran domo que lo cubre? ¿Cómo podría el hombre llegar a los confines del planeta e ir más allá si no puede dejar, por ejemplo, el licor? ¿Cómo es que se espera que el hombre pueda conquistar nuevos planetas, nuevos universos, expandirse más allá de lo que hoy en día consideramos son los límites del planeta, si no puede dejar las drogas, si no puede aprender a comer controladamente? Primero tenemos que conquistarnos a nosotros mismos para luego, como especie, conquistar los confines de la tierra. La libertad hoy en día para el hombre, para la mujer, es
irse de fiesta, es pegarse una borrachera. Esa es la libertad. Pero esa no es la libertad. La libertad y la paz son importantísimas, pero no se puede tener la segunda sin tener la primera. Y ser verdaderamente libres, sobre todo desde la perspectiva de Schopenhauer, es tener autocontrol, controlar la voluntad, controlar esa energía interna que hay dentro de nosotros. Ya saben, eso que sentimos dentro de nosotros se puede controlar, pero para ello necesitamos conocernos a nosotros mismos. Aprovecha bien tu ímpetu, tus energías y sobre todo en provecho de también quienes están a tu alrededor. Gracias, que estén muy bien, nos vemos pronto. Hasta luego.